Bien, estamos ya en la unidad 3, integridad y seguridad en la información. El tema 1 es estructura de un sistema de base de datos. Aquí vamos a ver específicamente qué es una estructura, aunque ya hemos estado analizándolo en las unidades anteriores. También vamos a ver la integridad y seguridad en la información. Un sistema de base de datos se divide en módulos que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo. Los componentes funcionales de un sistema de base de datos se puede dividir a grandes rasgos en los componentes gestor de almacenamiento y procesador de consultas. Estos son los dos grandes campos que nos permite manejar el sistema de base de datos de una forma eficiente. Son el gestor de almacenamiento y el procesador de consultas, los módulos que se van a encargar de todo el sistema de base de datos por completo. Los componentes funcionales de un sistema de base de datos son entonces el gestor de almacenamiento. El gestor de almacenamiento proporciona la interfase entre los datos de bajo nivel en la base de datos y los programas de aplicación y consultas emitidas al sistema. Entonces, el gestor de almacenamiento es como una especie de intermediario entre la información que está almacenada en la base de datos y el software, como puede ser Access o LibreOffice Base, que son softwares que utilizan el lenguaje estructural SQL para la manipulación de datos. ¿Te recuerdas? Ya, estos softwares tienen que conectarse con el sistema gestor de base de datos, pero ¿a través de qué módulo lo hace? A través del módulo de gestor de almacenamiento. Entonces, esta interfase, a través del gestor de almacenamiento, podemos interactuar con el gestor de archivos para realizar el almacenamiento, recuperación y actualización de los datos en la base de datos. Entonces, entre sus componentes del gestor de archivos está el gestor de autorización y el gestor de transacciones. El gestor de autorización comprueba que se satisfaga todas las restricciones de integridad y de autorización de los usuarios que acceden a los datos. No cualquiera puede acceder a los datos y ser capaces de modificarlos. Algunos usuarios tendrán acceso para modificación de los datos. Otros usuarios tendrán acceso a solo leer a los datos. Otros usuarios tendrán acceso solo a modificar los datos, a actualizarlos. Y entonces es a través del gestor de autorización que se verifica que sea el usuario al quien se le ha dado la accesibilidad el que sea capaz de modificar la base de datos. El gestor de transacciones asegura la consistencia de la base de datos aún a pesar de los fallos del sistema y controla las transacciones concurrentes. El gestor de transacciones es quien se va a encargar de actualizar los datos del sistema cuando se tiene varios usuarios
que en forma concurrente pueden estar modificando los datos del sistema, y entonces quien se encarga de la consistencia de estas actualizaciones que se hacen en forma simultánea es el gestor de transacciones. El gestor de transacciones también toma un papel importante cuando existen fallos en el sistema, y entonces los datos que se han estado incorporando o se han estado guardando pasan a una especie de limbo, que más adelante vamos a ver a dónde van a parar los datos en el caso de que ocurra un sistema de fallos, y cómo luego estos datos son recuperados y son cruzados con otros datos para ver si es pertinente actualizar o no dichos datos. Pero todo esto lo hace un gestor que se conoce como gestor de transacciones. Dentro de la estructura del sistema de base de datos también está el gestor de archivos y el gestor de memoria intermedia. El gestor de archivos gestiona la reserva del espacio de almacenamiento y las estructuras de datos usadas para representar la información almacenada en el disco. El gestor de memoria intermedia permite que la base de datos maneje tamaños de datos mucho mayores que el tamaño de la memoria principal. También está el diccionario de datos, que contiene la información referente a la estructura de la base de datos, los índices, que permiten un acceso rápido a los registros que contienen valores específicos, una forma de gráfica de representar los componentes antes mencionados y las relaciones que existen entre ellos sería la siguiente. Acá está, este es un esquema que nos puede ayudar cómo se estructura un sistema de base de datos. Está acá el disco de almacenamiento de datos. Quien se encarga de manejar los datos es el gestor archivos, el gestor de archivos. Este gestor de archivos está a su vez vinculado con el diccionario de datos, que es quien tiene la información, cómo se ha estructurado los datos. Este gestor de archivos, mediante un código objeto de programas, puede ser llamado para poder visualizar los datos, o para que los usuarios ingenuos, llámese así a los usuarios principiantes, o simplemente los usuarios que no tienen por qué saber programación, no tienen por qué saber cómo se han almacenado los datos, son simplemente usuarios, puedan acceder a la base de datos, ¿no? Entonces, los usuarios en general, mediante aplicaciones, pequeños programas, ingresan a la base de datos a través del gestor de archivos, solo para leer información o para manipular los datos a los cuales han sido, digamos, privilegiados. Luego están los programadores de aplicación. Los programadores de aplicación lo que hacen es estar en constante manipulación de los datos. Luego están los usuarios sofisticados que hacen consultas al procesador de consultas, y este a su vez se comunica con un precompilador de lenguaje de manipulación de datos. También está el administrador de base de datos, que planifica la base de datos, compila el lenguaje de definición, es decir, define la base de datos. Esto a su vez está relacionado con el diccionario, que a su vez está relacionado con el gestor de archivos. Todo esto corresponde al sistema de gestión de la base de datos. Entonces tenemos un campo de usuarios, el sistema de gestión de base de datos, que está dado por varios gestores, por el gestor de archivos, por aquí está el gestor de almacenamiento, el gestor de disposición de memoria. Bueno, entonces la estructura de un sistema de base de datos puede muy bien observarse en base a gestores o sistemas gestores de la información y de almacenamiento de datos en general, como aquí lo hemos mencionado, ¿no? Gestor de autorización e integridad, gestor de transacciones, gestor de almacenamiento,
gestor de archivos. Pero en general podemos analizarlo como un gestor de almacenamiento y un procesador de consultas, en dos módulos grandes. Vamos a ver ahora la integridad y seguridad de la información. La seguridad de los datos implica protegerlos de operaciones indebidas que pongan en peligro su definición, existencia, consistencia e integridad independientemente de la persona que los accede. Esto se logra mediante mecanismos que permiten estructurar y controlar el acceso y la actualización de los datos, sin necesidad de modificar o alterar el diseño de modelos de datos, definido de acuerdo a los requisitos del sistema o aplicación del software. Muchas veces, sin intencionalidad de dañar un sistema de base de datos, un usuario ingenuo puede cambiar los datos, puede modificar el sistema de base de datos causando perjuicio. Es el administrador quien se va a encargar de establecer algunas normas de seguridad para salvaguardar la integridad y la seguridad de la información. Para ello va a establecer algunas restricciones. Las restricciones de integridad proporcionan un medio de asegurar que las modificaciones hechas a la base de datos por los usuarios autorizados no provoque la pérdida de la consistencia de los datos. Por lo tanto, las restricciones protegen a la base de datos contra los daños accidentales. Estas restricciones se pueden, enumerar de los siguientes tipos. Puede ser una restricción de declaración de claves. La estipulación de ciertos atributos puede formar una clave para un conjunto de entidades determinadas. Entonces, una forma de salvaguardar los datos es que hay que declarar las claves para poder acceder, por ejemplo, a la tabla de clientes o a la tabla de pedidos, y entonces sin declarar las claves apropiadas, entonces no se pueden acceder a las tablas y en consecuencia no se pueden modificarlas. Entonces, la estipulación de ciertos atributos puede formar una clave para un conjunto de entidades determinadas. Definitivamente hay ciertos atributos que pueden formar la clave, y bueno, una norma de seguridad es que seamos capaces de declarar estas claves. De varios a varios, de uno a varios o de uno a uno. En general, la restricción de integridad puede ser un predicado arbitrario referente a la base de datos. Sin embargo, los predicados arbitrarios pueden resultar complicados de verificar. En consecuencia, lo habitual es limitarse a restricciones de integridad que pueden verificarse con una sobrecarga mínima. Entonces, la relación puede ser de uno a uno, departamento a capital. Es una forma de integrar los datos. Y yo no puedo disponer los datos a todo el mundo, soltar los datos o liberar los datos a que cualquiera pueda ingresar. Una norma de seguridad es establecer exactamente quiénes deben ser los usuarios de tales datos, y los que no necesitan de tales datos simplemente no muestro o administro de forma que esas personas que no necesitan ver esos datos simplemente no los deben ver. Entonces, de esa forma yo puedo salvaguardar la integridad de los datos basado en la forma de relación. Por ejemplo, puede ser una relación de uno a uno. Los datos de presupuesto solo lo pueden ver el dato de contabilidad, ningún otro departamento. Entonces, restrinjo el acceso a esos datos en una relación uno a uno. Entonces, y bueno, se pueden también buscar otras relaciones de uno a muchos, de muchos a muchos, pero cuanto más restringido estén las relaciones, entonces tengo más probabilidad de salvaguardar la integridad y la seguridad de los datos.
Otra forma de restricción de integridad también se denomina dependencia funcional, que se usa principalmente en el proceso del diseño de esquemas. Los disparadores se usan para asegurar algunos tipos de integridad. Los disparadores, que son instrucciones que el sistema ejecuta automáticamente como efecto colateral de una modificación de la base de datos. Por ejemplo, seguro que has llenado alguna vez algún formulario y has introducido un dato erróneo. Inmediatamente se abre una ventana indicándote lo errado que has escrito, o simplemente te indica que no puedes colocar tales caracteres o tales datos. O si te olvidas, por ejemplo, tu clave, digitas una clave equivocada, sale una llamada de atención mediante una pequeña aplicación que te indica que ese password que has usado no es el tuyo, es incorrecto. Entonces son disparadores que se usa para asegurar algunos tipos de integridad. Además de la protección contra la introducción accidental de datos, puede ser necesario proteger los datos almacenados frente a accesos no autorizados y destrucción o alteración malintencionada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo los datos relacionales están vinculados a través de tablas, ¿no? Que ya lo hemos visto. Entonces tienes tablas y estas llavecitas indican las claves. Para poder acceder yo a las tablas, tengo que relacionar las claves. Entonces una forma de salvaguardar los datos y salvaguardar su integridad y seguridad es que se trabajen con claves que identifiquen a cada tabla. Entonces estas claves obviamente las sabe el programador que está definiendo digamos las tablas y sus relaciones. El usuario ingenuo y el que no tiene acceso no tiene por qué saber exactamente ello. Simplemente hace una búsqueda de información de acuerdo a lo que el usuario lo requiere. El directorio de datos es una forma también de salvaguardar la información. Los directorios de datos muestran las bitácoras o registran los procesos que se efectúan dentro de la base de datos. Esto se logra por medio de almacenar los datos asociados con la ejecución de comandos de SQL de la base de datos. Contienen el qué, quién, cómo, dónde y cuándo modificó la base de datos en algún momento dado, ¿no? Entonces acá tienes la base de datos y por aquí están las tablas, las bitácoras, directorios de los datos que se han modificado. Es importante puesto que si se ha realizado algunos cambios en la base de datos que luego quiere corregirse, si uno va a las bitácoras puede simplemente hacer un retroceso a algún punto donde se quería que los datos se sospechaba o se sospecha que los datos están bien. Entonces uno puede hacer un retroceso a ese punto a través de una bitácora, ¿no? Es como regresar, es borrar lo malo que uno ha hecho en algún momento y empezar nuevamente. Desde algún punto, no todo, ¿no? Por supuesto. Es como cuando a veces estás en tu computador y entonces se te han infectado de muchos virus, ¿verdad? Y entonces tú no tienes antivirus, pero hay una opción en el computador que es regresar a un modo de operación sano que tuve en algún momento. ¿Esto cómo se hace? Porque se tiene una bitácora de todo lo que es los cambios que se han suscitado en tu computadora y hay un punto en el cual se recupera todo al momento fijado en dicho punto, ¿no? Entonces todo lo que se hizo después de ese punto se borra. Igual en el directorio de datos se va a guardar las bitácoras, los diccionarios, todo lo que se hizo o se modificó en la base de datos. Si es posible regresar a un punto con la intención de salvaguardar la integridad y la seguridad de la información. Estas bitácoras contienen pues con respecto al usuario, el nombre del usuario, su password, el departamento, los archivos, los permisos. La bitácora de archivos también tiene
una serie de atributos. Se hacen bitácoras de errores, bitácoras de uso, manuales de sistema, etc. Este es un ejemplo de las dependencias funcionales de la bitácora de uso. Acá hay otro ejemplo de cómo se han modificado las tablas. Por ejemplo, acá tenías una entidad que era TAM antes y luego está acá después. Acá tienes otra tabla de la entidad ABC, estaba antes, acá está después, ¿no? Entonces nota, por ejemplo, que Martín Caso tenía 67, luego tiene 47, es un cambio que se ha hecho. Antes estaba acá Nil, ahora aparece Pedro Pérez. O bueno, no había nada acá antes y luego tiene Pedro Pérez. No había información, no hay información, ahora entonces se ha actualizado. Entonces, toda esta actualización se puede llevar a cabo en una bitácora de uso. En la bitácora aparece, por ejemplo, acá, nueva imagen de Pedro, o sea, se ha incorporado Pedro, se ha modificado 22 y com. Entonces aparecen todos los cambios que uno hace. Luego de que se han hecho estos cambios o estas transacciones, entonces es importante que el gestor de base de datos acepte los cambios o modificaciones que se han hecho, y si el administrador desea que esos cambios no se ejecuten, entonces simplemente va a la bitácora y en la bitácora puede borrar todos los cambios que se han suscitado. Entonces es una forma de salvaguardar la integridad y seguridad de la información. Bitácora más respaldo anterior, nueva base de datos. Base de datos menos la bitácora sería el respaldo anterior. Bueno, aquí hay algunas otras reglas que debemos seguir para salvaguardar la información, y una es hacer respaldos, ¿no? Respaldar la base de datos, respaldar las bitácoras, mantener copias, realizar varias copias adicionales, ver el tamaño de la bitácora en función del número de actualizaciones, etc. Bueno, en fin, hay una serie de acciones que hay que hacer y que el administrador debe hacer para mantener la integridad y seguridad de la información. Bueno, con esto hemos terminado el tema 1 de la unidad 3. Hasta entonces. Nos vemos en el tema 2.